Hola, esta es la tercera clase del eje de números y hoy vamos a trabajar la primera parte de los números racionales. Hablando de conjuntos numéricos, ya hemos trabajado varios. Los números naturales, que son los números que van desde el 1 hasta el infinito. Los números cardinales, que agregan el 0, tratándose de los números desde el 0 hasta el infinito. Y luego vimos los números enteros, que agregaban a lo que ya teníamos los números negativos, obteniendo un total de números negativos, el 0, y números positivos. Ahora vamos a trabajar con el conjunto de los números racionales, que agregan todos los números que hay entre los números enteros. Por ejemplo, entre el 1 y el 0, o entre el 2 y el 3. Todos los números que están entre medio se agregan ahora en los números racionales. Como definición formal, los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como A dividido en B, con A y B pertenecientes a los números enteros y con B distinto de 0. Existen tres tipos de números racionales: las fracciones, los números decimales y los números mixtos. En este video vamos a trabajar con los números decimales, que son el valor que obtenemos de una fracción. Es decir, por ejemplo, si tenemos 5 entre 2, lo reemplazamos con la división entre el numerador y el denominador, lo que sería 5 dividido en 2. Haciendo estas divisiones podemos encontrar el valor del número decimal. Y con esto también vamos a encontrar los tipos de números decimales que podemos encontrar. Vamos a calcular tres números decimales. 5 medios. Para poder hacer esta división, tenemos que dividir 5 entre 2. Entonces, buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 5 o cerca de 5, que sería 2 por 2, 4. Para llegar a 5 falta 1. Como el 2 no cabe en el 1, tenemos que agregar una coma aquí y un 0 acá. Nos quedaría 2 por 5 es 10, a 10 va 0. Y la división se termina. Por lo tanto, el valor de 5 medios sería 2,5. Veamos el caso de un tercio. 1 dividido en 3. El 3 no cabe en el 1, así que 0 al cociente, agrego una coma y le agrego un 0 aquí. 3 por 3 es 9, a 10 sobra 1. Como no cabe, le agrego un 0 y vuelvo a dividir. 3 por 3 es 9, a 10 sobra 1. Vuelvo a agregar un 0 y va a volver a ser 3. Va a ser 1 aquí, agrego un 0 y vamos a seguir teniendo 3. Esto nos da cuenta de que este número es infinito y tiene un número que se repite eternamente y para siempre. A ese número que se repite se le llama periodo y este sería un número periódico porque sería 0,3 periódico. El número que se repite es el 3. Y por último, tenemos 1 dividido en 45. 45 no cabe en 1, así que 0 al cociente, agrego una coma y un 0 acá. 45 en 10 tampoco cabe, así que 0 al cociente y agrego otro 0. 45 en 100 cabe 2 veces, porque 2 por 45 es 90, así que sobran 10. 45 en 10 no cabe, así que le agrego un 0 y volvería a ser 2. Y sobran 10. Agrego un 0, volvería a ser 2 y sobran 10, etc. Si nos damos cuenta que también hay un periodo que se repite, que sería el 2, pero antes hay un 0. Así que este número sería 0,02 periódico. Esto nos indica los tipos de decimales que tenemos. Tenemos decimales finitos, que son donde podemos terminar la división, y decimales infinitos, como en estos dos casos. El primero se llama decimal infinito periódico, que es cuando inmediatamente después de la coma se comienza a repetir un número o varios números. Y los decimales infinitos semiperiódicos, que tienen un número o varios números antes de que se empiece a repetir. A este número que está antes se le llama anteperiodo y el número que se repite o los números que se repiten se llama periodo. ¿Cómo ordenar números decimales? Para poder saber qué número es mayor o menor con los números decimales, tenemos que ir trabajando de forma ordenada. Primero la parte entera, luego los decimales, décimas, centésimas, milésimas, etc. Para esto, por ejemplo, si quisiéramos ordenar de forma decreciente los siguientes números,
Entonces lo que tendríamos que hacer es describir qué sería 3,25 periódico. 3,25 periódico significa 3,25, 25, 25, 25, 25 hasta el infinito y más allá. Luego tenemos un decimal finito que es 3,25, que sería solamente 3,25. Luego 3,25 periódico, este es semiperiódico. Entonces sería 3,2 y el 5 es el que se repite, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y por último otro semiperiódico, pero que tiene un anteperiodo de 2 cifras, es decir, 3,25, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Cuando no hay nada, como en el caso del finito, los espacios vacíos los podemos rellenar con ceros. Y aquí podemos comenzar a ordenar. ¿Cómo lo hacemos? Primero, la parte entera. Todos tienen la misma parte entera, así que no podemos establecer un orden con eso. Pasamos a las décimas. Todos tienen las mismas décimas. Centésimas. Todos tienen las mismas centésimas y recién en la milésima comienza a haber una diferencia. Con esto ya podemos identificar quién es el mayor. El mayor sería 3,25 periódico. ¿Quién sigue? Tendría que ser alguno de los que tienen un 2 en la milésima, pero como tienen la misma milésima, paso a la 10 milésima. Este tiene un 5 y este tiene un 2, así que el mayor sería 3,25 periódico. Y el siguiente sería el segundo que tenía la misma milésima, que sería 3,25 2 periódico. Y obviamente el último sería nuestro decimal finito, que es 3,25. Y ya estarían ordenados. Veamos un ejemplo de ejercicio. Al ordenar en forma creciente los números X, Y, Z y W se obtiene. Para esto vamos a seguir lo que hicimos en la explicación anterior. Tenemos que X sería 0,035 periódico. Entonces el 5 es el que se repite. 5, 5, 5, 5, etc. Luego Y sería 0,35 periódico, es decir, el 35 es el que se repite. Z es 0,035 periódico. Eso quiere decir que se repite todo lo que está bajo la línea, que sería 0,35, 0,35, 0,35, 0,35, etc. Y por último, W, que sería 0,35 finito. Y comenzamos a comparar. La parte entera, todos tienen la misma parte entera. Luego, las décimas, el que tiene mayor décima es Y. Como estamos ordenando de forma creciente, el más grande va a quedar al final. Por lo tanto, Y es el final. Puedo revisar aquí y ya tengo mi alternativa correcta. Debería ser la C. En el caso de la prueba, hasta aquí lo dejaríamos, la alternativa es C y lo dejamos. Pero la idea es poder revisar que el ejercicio esté bien hecho. Entonces tendríamos que Y sería el último, ¿sí? Luego, ¿quién vendría? Tengo que, como los otros tienen todos ceros en esta, paso a la siguiente unidad, que sería la centésima. Y en esta tenemos 3, 3 y 3, también es igual, así que me paso a la milésima. Y aquí tengo 5, 5, 5. Así que paso a la 10 milésima, que tengo 5, 0, y aquí también sería 0. Cuando no hay nada, agregamos ceros. Entonces la mayor sería el X, así que el X sería el segundo mayor. Y luego, entre estas dos que me quedan, como son iguales, paso a la siguiente, que sería la 100 milésima. Y aquí sería 3 o 0, el 3 es mayor, así que Z sería mayor, y el más pequeño sería W. Por lo tanto, el orden sería W, Z, X, Y. Alternativa C. Aproximación y redondeo. Para esto es importante aprenderse los nombres de las cifras decimales. Recordemos que en la parte entera teníamos unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decena de mil, etc. Y en la parte decimal tenemos primera cifra, décima, segunda cifra, centésima, tercera cifra, milésima, cuarta cifra, 10 milésimas, quinta cifra, 100 milésimas, y después vendría la millonésima, 10 millonésimas, 100 millonésimas y así sucesivamente. El primero y más básico del término de aproximación es el truncamiento.
Truncar un número es cortarlo en donde nos indiquen. Por ejemplo, 0,5 periódico truncado a la centésima significa que teniendo el número en forma general, con algunos términos desarrollados, identificamos cuál es la centésima, décima, centésima y cortamos. Truncar es simplemente cortar donde se nos diga. En este caso sería 0,55. El truncamiento es exactamente lo mismo que la aproximación por defecto. La aproximación por defecto indica que si tengo un número que lo quiero aproximar por defecto a la centésima, como el 0,5 periódico, entonces busco décima, centésima y corto. Igual que el truncamiento nos daría 0,55. En cambio, la aproximación por exceso indica que si bien lo vamos a cortar igual que en el truncamiento, a la cifra a la cual estamos cortando le vamos a agregar una unidad. Es decir, nos quedaría 0,56. Eso sería aproximado por exceso. Y el redondeo es la mejor aproximación de un número, ya sea por defecto o por exceso, y se define dependiendo de la cifra que sigue. Si en este caso lo que queríamos era aproximar o redondear a la centésima, tengo que fijarme en la que sigue, que sería la milésima. Si la milésima en este caso es mayor o igual que 5, entonces se aproxima por exceso. Y si es menor que 5, se aproxima por defecto. Como en este caso la milésima es 5, se tiene que aproximar por exceso, por lo tanto el redondeo sería 0,56. Veamos algunos otros ejemplos. Si en este caso queremos redondear a la milésima, los siguientes números. En el primero, la milésima sería en el 5, décima, centésima, milésima. Entonces aquí es donde vamos a cortar, pero me tengo que fijar en la cifra que sigue, que sería el 4. El 4 es menor que 5, por lo tanto se aproxima por defecto. Es decir, truncamos, cortamos nada más y sería 0,325 aproximado. El segundo número también lo vamos a redondear a la milésima, décima, centésima, milésima. Y me fijo en la cifra que sigue, que es un 8. El 8 es mayor que 5, entonces tengo que aproximar por exceso. A la cifra que nos piden, que es la milésima, le sumamos 1, así que sería 24,258. Y ahí estaría redondeado. Ejemplo de ejercicio. Al realizar la operación 20 dividido en 3 en una calculadora, ella da como resultado 6,6666667. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Para poder hacer esto, primero tenemos que hacer la división. 20 dividido en 3. 3 por 6 es 18, sobran 2, agregamos una coma, un 0 acá. 3 por 6, 18, 19, 20 son 2, agrego un 0, sería otro 6, van a sobrar 2 y agrego otro 0 y va a ser 6 y así sucesivamente. En sí estamos hablando de que 20 dividido en 3 es lo mismo que 6,6 periódico. Entonces, si la redondeamos a la novena cifra decimal, sería 6,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo que fijarme en la décima cifra, porque aquí vamos a cortar. Si es mayor que 5, entonces se aproxima por exceso y tengo que sumarle 1 al anterior. Así que quedaría 6,666666667. Por lo tanto, esta es verdadera, porque es exactamente lo mismo que tenemos aquí. 2. La calculadora trunca a la novena cifra decimal. Falso, porque si lo truncáramos hubiese quedado el último número como 6. 20 dividido en 3 es un número decimal periódico. Cierto, porque tiene un periodo saliendo después de la coma, por lo tanto esa es verdadera. Alternativa entonces 1 y 3, alternativa D. Operatoria con decimales finitos. Adición y sustracción.
Para sumar o restar números decimales finitos, tenemos que acomodar las cifras según su valor posicional, es decir, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas, pero además también las cifras decimales, es decir, las décimas con las décimas, las centésimas con las centésimas y así sucesivamente. Por ejemplo, si vamos a sumar 23,67 más 6,2 y luego le vamos a restar 16,028, entonces para sumar 23,67 vamos a ordenarlos según su valor posicional. El 23,67 tiene decena, unidad, décima y centésima. Y el 6,2 solo tiene unidad y décima, pero dejamos unidad con unidad, décima con décima. Donde no hay nada es 0. 7 más 0, 7, 6 más 2, 8, 3 más 6, 9 y 2 más 0, 2. Lo que nos da un resultado de 29,87. Ahora, si a 29,87 le restamos 16,028, hacemos lo mismo. Dejamos decena con decena, unidad con unidad, décima con décima, centésima con centésima y milésima con milésima. Si no hay nada, implica que hay un 0. ¿Sí? Y luego restamos normalmente, lo que nos quedaría 13,842. Y listo. En el caso de la multiplicación, se multiplican lo normal los números sin los decimales, sin pensar en la coma, ¿sí? Como si fuera un número sin coma. Entonces multiplico por 2 primero, me corro una cifra, multiplico por 3 y me corro una cifra más para multiplicar por 1. Y luego sumo todos los resultados. Ahora, el número que me quedó tiene que ser un número decimal, así que vamos a contar. ¿Cuántas cifras decimales tiene mi primer número y el segundo número? En este caso tenemos 1 y 2 y sumamos para tener un total de 3 decimales. Y en el final lo que hacemos es recorrernos desde el último número 3 cifras decimales. Por lo tanto, ahí queda la coma y nuestro resultado sería 33,396. En el caso de la división, vamos a ocupar un concepto que tiene que ver con la multiplicación por potencias de 10. Cuando multiplicamos por potencias de 10, en un número entero, por ejemplo 5 por 100, lo que pasaba es que se agregaban ceros. 5, 0, 0 sería 500. O si teníamos, no sé, 72 por 10, como este tiene un 0, se agrega solamente un 0. Si lo ampliamos para que trabajemos con números decimales, en este caso lo que tenemos que hacer es que si tengo, por ejemplo, 2,5 multiplicado por 100, vamos a hacer lo mismo, va a ser como agregar dos ceros, pero en realidad lo que pasaba es que si yo tenía 2, la coma está aquí, después del número, porque no tiene decimales. Entonces la coma se corre dos espacios porque tiene dos ceros. Entonces en cada espacio queda un 0. Ahora, como tenemos un número entre medio, 2,5, la coma se va a correr dos espacios. Un espacio para quedar aquí y un espacio más. Si no hay nada, agregamos un 0. Y nos quedaría el número 250. Si multiplicamos, por ejemplo, 0,27 por 10, como este tiene solo un 0, la coma solo se corre un espacio a la derecha, quedándonos 0, 2,7. Y los ceros a la izquierda no valen, por lo tanto sería 2,7. Utilizando esto, vamos a intentar igualar estos dos números decimales a un número entero. Para eso, vamos a contar la cantidad de decimales que tiene cada uno de los términos de la división, del dividendo y el divisor. El dividendo tiene una cifra decimal y el divisor tiene dos. Tomo la cantidad mayor, entonces voy a multiplicar por 1 con dos ceros. Vamos a multiplicar por 100. Si multiplico por 100 aquí, la coma se corre dos espacios, 1, 2 y agrego un 0, por eso queda 2520. Y al mover la coma aquí sería 1, 2, quedaría después del 4. Y los ceros a la izquierda no sirven, por lo tanto quedaría solamente 4. Y ya aquí puedo dividir normal. 4 por cuánto me 2520.
4 por cuánto me da 2520 y eso es 630. Y listo. Ejemplo de ejercicio. Este ejercicio es de la PSU 2016 y es el primerísimo ejercicio de la prueba. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Primero vamos a realizar lo que está en el paréntesis. 0,001 dividido en 0,01. Entonces vamos a contar cuántas cifras decimales tengo aquí. Tengo 3 y aquí tengo 2. Entonces voy a amplificar por un 1 con 3 ceros porque tengo que usar el mayor. Vamos a multiplicar por 1000. Al multiplicar por 1000 el dividendo nos quedaría 1 porque la coma se corre 3 veces, quedaría después del 1 y los ceros a la izquierda no valen. Dividido, y aquí hago lo mismo, 1, 2, 3, pero como me pasé, aquí va un 0, así que esto sería 10 y los ceros a la izquierda no valen. 1 dividido en 10, vamos a realizar la división. El 10 no cabe en el 1, así que 0, agrego una coma y agrego un 0 acá. 10 en 10 cabe una vez y sobra 0. Por lo tanto, el resultado de este paréntesis es 0,1 y lo vamos a multiplicar por 0,1. Ya solo mirando esto, recordemos que en la multiplicación se multiplica sin contar la coma y al final lo que vamos a hacer es sumar la cantidad de decimales que tengo aquí más la cantidad de decimales que tengo acá, que serían 2 en total. Por lo tanto, el resultado tiene 2 cifras decimales. Solo con eso ya puedo saber que la respuesta correcta es la C, porque los otros tienen muchas o menos cantidades de decimales. Por lo tanto, solo lo voy a hacer para comprobar. Vamos a multiplicar. 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 0 es 0. Sumo y tengo dos números después de la coma. 1, 2, por lo tanto la coma va ahí. Alternativa correcta, la C. Y eso es todo por ahora. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda durante la clase. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Chau, chau.